Un avión viaja 1.200 millas en 4 horas con el viento. El mismo viaje toma 5 horas contra el viento. ¿Cuál es la velocidad del avión en el aire y cuál es la velocidad del viento? Entonces, para resolver este problema, vamos a configurar un sistema de ecuaciones y luego resolver el sistema. Pero esto también se basa en la distancia de fórmula es igual a tasa por tiempo. Y nuestro objetivo es determinar la velocidad del avión todavía al aire y también la velocidad del viento. Así dejemos x igual la velocidad del avión todavía en el aire. Y dejamos y igual la velocidad del viento. Así tenemos una ecuación para cuando el avión se viaja con el viento. Y tendremos una ecuación cuando el avión se viaja con el viento. Bien, aviso en ambos casos la distancia será de 1200 millas, por lo que podemos poner 1200 aquí y aquí. Siguiente, el plano hace el viaje en 4 horas con el viento, por lo tanto la velocidad al viajar con el viento será la velocidad del plano en todavía, más la velocidad del viento. Cuando un avión viaja con el viento, hace que el viaje sea más rápido, por lo que la tasa será x más, y el tiempo es de 4 horas. Y entonces cuando el avión viaja contra el viento, el mismo viaje toma 5 horas. Así que la tasa sería la tasa del avión en todavía aire menos la velocidad del viento, porque cuando un avión se viaja contra el viento, está desacelerando el avión hacia abajo. Así que este viaje toma 5 horas. Aquí están las dos ecuaciones para nuestro sistema de ecuaciones. Ahora vamos adelante y cambie el orden de estos. Escribiremos la primera ecuación como 4x igual 1200. Escriba la segunda ecuación como 5x igual a 1.200. Ahora vamos adelante y distribuimos. Entonces eso nos va a dar 4x más 4 igual 1200. Y la segunda ecuación va a ser 5x, 5 igual 1200. Para resolver este sistema de ecuaciones algebraicamente, podemos utilizar el método de sustitución o el método de eliminación. Para utilizar el método de eliminación, queremos agregar estas dos ecuaciones juntas, así que los x términos o y términos tienen una suma de 0. Para hacer eso, tienen que ser opuestos. Y vamos a utilizar el método de eliminación, por lo que mirando los términos y, aviso como ya están ya la firma opuesta. Y desde el menor múltiple de 4 y 5 sería 20. Si esto era más 20 años y este menos 20 años, los términos sí serían eliminados cuando agregamos las dos ecuaciones. Para hacer esto, multiplicaremos esta primera ecuación al darnos a más 20 aquí, y multiplicar la segunda ecuación por más 4. Esto nos daría un 20 y aquí. Multiplicar la primera ecuación por 5 nos daría 20x más 20 y igual 1200 por 5 sería 6000. Y multiplicaremos la segunda ecuación por 4, así que tendremos 20x. 20 igual 1200 por 4 serían 4800. Y ahora aviso cuando agregamos estas dos ecuaciones juntos los términos sí son opuestos, por lo tanto sería 0. Así tenemos 40x iguales, esto sería 10.800. Dividir ambos lados por 40. Esto sería x y 10.800 divididos por 40 igual 270. Ahora sabemos que la velocidad del avión todavía es de 270 millas por hora, pero todavía tenemos que determinar la velocidad del viento. Así que avancemos y usemos esta ecuación aquí, sustituya 270 por x y luego resuelve por y bien. 4x 270 exa Siemens 1080 más 4 y debe igual 1200. Reste 1080 de exaneutones a ambos lados, esto sería 0. Así que tenemos 4 igual, esto sería 120. Dividir ambos lados por 4, para tener igual 120 divididos por 4 igual 30. Para responder la pregunta ¿cuál es la velocidad del avión todavía? ¿Y cuál es la velocidad del viento? El avión se viaja a 270 millas por hora.
y la velocidad del viento es 30 millas por hora. Y solo para verificar estos, si tenemos que graficar estas dos ecuaciones lineales en el mismo plan coordinado, el punto de intersección representaría nuestra solución. Así que aquí está el gráfico de las dos ecuaciones. Aviso como la coordinación x es 270, que representa la velocidad del avión todavía. Y entonces si coordinar igual 30, ¿cuál es la velocidad del viento? Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.